El martes que viene entonces bregamos con don Ulrich Zwingli. Y con Zwinglio, y trabajamos un poquito con nuestro amigo Calvino, y vemos otras cositas más. Bueno, No, porque siempre... Lutero, en el buen sentido de la palabra, es un fantasma que nos seguirá en toda la historia de la Iglesia moderna. Experimentales para los judíos. Oh, sí. Y se dice que lo que Hitler fue católico, pero Hitler era un fanático de Lutero. Y lo que dejó escrito Lutero fue lo que usaron los nazistas para destruir 6 millones de judíos. Lo escribió Lutero. 2 días después de escribir eso se murió. Sí, pero hay un dato interesante sobre eso que yo he leído, y es que Alemania llegó un momento en que quiso invocar que Lutero era humanista, y que como resultado de su humanismo, él había hecho una postura de aversión hacia los judíos. Pero los que defienden a Lutero dicen que nada más lejos de la verdad, porque llana y sencillamente, cuando Lutero hablaba de la razón y del humanismo, se refería a ellos como esta cochina razón y este cochino humanismo. O sea, desde luego, lo que invocó Alemania dentro de su proceso reformador y humanista, que desencadenó precisamente en esa masacre brutal y animal de erradicar a 6 millones de judíos, lo que alegan es que básicamente se toman los conceptos de Lutero y se distorsionan, poniendo a Lutero como un paladín del humanismo. Y los que defienden a Lutero dicen: eso está bien lejos de la verdad, porque Lutero, lejos de ser un humanista, lejos de ser un racionalista, cuando hablaba del humanismo y del racionalismo, siempre los tildó de cochinos. Claro, el único problema es que Lutero no está ahora para defenderse. Pero él de Lutero fue que él lo escribió. Por eso, pero el hecho de que él haya escrito, por ejemplo, yo puedo escribir un documento, o cualquiera puede escribir un documento, y el hecho de que lo escriba no significa que no va a ser malinterpretado. No, pero lo que escribió Lutero fue que se le debía de destruir la Biblia de los judíos, que se le debía de quemar las casas, que se le debía de quemar la sinagoga. Eso está escrito, eso es un documento que él escribió, eso es histórico. Por eso, pero... Y eso fue lo que hizo Hitler. Sí, por eso, pero realmente... Lutero murió 2 días después, y había un pastor americano me dijo: sí, mira, si Lutero, él murió 2 días después de haber escrito, eso está en la historia, sí, eso no sé, si él no se arrepintió de lo que dijo, escribió y le hizo a los judíos, no se sabe. Bueno, yo diría lo mismo, si es que lo escribió. Lo escribió. Pero yo le puedo enseñar a usted, hay un pastor aquí en Texas, en el libro de él lo puso. Vamos a verlo, vamos a verlo. No, él lo escribió Lutero, No, pues, pues, libro, yo se lo traigo. Vamos a verlo, yo no almuerzo con Lutero, si es cierto, es cierto. Es cierto. Pero vamos a ver el documento, porque obviamente, fíjense que yo les leí esto a ustedes, y tengo que tener la suficiente responsabilidad para decirles: mire, esto se atribuye como una leyenda, ¿verdad? Porque yo sentar aquí y decirle: mire, hubo una mujer papa en el siglo IX, y yo venderle ese cuento, sería irresponsable. Pero vamos a verlo, vamos a traer sobre el documento. Lo que dijo este pastor, Sí. los que se crean que cuando ven a la cruz están viendo la salvación, no, están viendo una silla eléctrica, porque el cristianismo le hizo mucho daño al judío. Por eso, pero fíjense que eso mismo se arguye, hay que verlo dentro de su contexto, ¿no?
porque eso mismo, mire, eso mismo se arguye de, de Roosevelt. De Roosevelt, que se dice que la razón por la que se mataron a tantos judíos fue porque la intervención del presidente de los Estados Unidos fue mezquina, fue irresponsable. Pero es verdad. Por eso, pero necesitaríamos escuchar a Roosevelt para decir realmente, mire, yo siempre, por ejemplo, yo estudié historia con profesores españoles, y para mí, los españoles vinieron a Puerto Rico a fastidiar a nuestros indios. Eso es verdad. ¿Verdad? Pero no es verdad nada. No es verdad nada. Pero ¿qué era lo que se hacía en aquella época? No es verdad, no es verdad. Mire, la razón por la que se trajo al negro al Caribe era para preservar a los judíos, a los indios, perdón. Era para preservar la raza india. El único problema, ¿sabes cuál era? Que los indios no estaban preparados para las enfermedades físicas que traían los españoles. Y se enamoraron también. Se enamoraron. Bueno, Entonces, le quitaron pero vieja y fíjese todo. que inclusive para preservarlo, muchos de ellos fueron sacados de las regiones donde estaban los españoles y fueron llevados al interior. Y cuando usted escucha a un profesor español defendiendo la causa de la invasión de ellos, oiga, usted termina con un pañuelo en la mano. Es interesante. Mientras yo escucho, Tú eras más malo que los ¿verdad? alemanes. mientras yo escucho a un nacionalista caribeño, los españoles empezando por Cristóbal Colón son todos unos bandidos, pero cuando yo escucho la misma posición del español explicándola desde el otro contexto, entonces, oiga, nosotros nunca quisimos, todo lo contrario, los quisimos proteger. Probablemente ese fue nuestro error, que los quisimos proteger tanto que nos vinculamos con ellos, interactuamos con ellos, nos enamoramos de ellos, nos casamos con ellos y ahora que nos matan. ¿Cómo? O sea, lo que yo quiero postular con respecto, no es que estoy haciendo descrédito a lo que tú planteas, pero necesitaríamos considerar ese planteamiento y dame la información del site. Pero eso, con relación a lo de Sí. Roosevelt, Estados Unidos, en conjunto con el mundo cristiano, abandonaron 6 millones de judíos. Volvemos de nuevo. Murieron porque no En el quisieron. caso tuyo y en el caso mío, que amamos a los judíos y nos vinculamos a ellos, pues claro que lo vemos así, pero no todo lo que yo veo desde mi prisma tiene la realidad por la que yo lo veo, porque tendría que darle la oportunidad al otro para que me explique. Yo lo que quiero evitar en ese sentido, sí, fíjese que cuando hablamos de Constantino, mire, Constantino fue una plaga para la historia de la iglesia, pero también esa plaga provocó unos extraordinarios beneficios para la iglesia. Óyeme, era mejor ser parte del Estado y no ser víctima del Estado. Ahora, a fin de cuentas, ¿el error fue de Constantino? De la iglesia. No, cristianos que el error fue uno de los cristianos, como manejaron. Entonces, ese es el elemento que yo quiero tratar, pero eso me interesa y lo vamos a ver. Lo vamos a ver, lo discutimos. Si esto aquí es hasta que el Señor venga.